¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Un gusto saludarlos a los tiempos, a cada uno de ustedes. Bueno, pido antes que nada disculpas por no haber estado al aire por un buen tiempo. Situaciones personales que no me han permitido estar con ustedes. Esperemos con la bendición de Papito Dios estar con ustedes nuevamente dando la información que se necesita, pues, que realmente es de importancia para la gente del ámbito militar y también nacional. Bien, vamos a hablar de un tema, pues, que se está dando mucho que decir en estos días, y es referente a la situación que muchos militares en servicio activo están involucrados en situaciones que están ajenas al trabajo de las instituciones. Y no solamente es el personal de tropa. Aquí sí ya no entra solo el personal de tropa. Aquí ya están oficiales de por medio. Porque hace unos días detuvieron a un oficial en el grado de teniente coronel, custodiando cierto tipo de material de dudosa procedencia, allá pues por el sector de la provincia del Carchi. Este es un caso que se está manejando ya a través de la justicia común y debe de ponerse pues un precedente. Son situaciones que deben de analizarse bien e investigarse a fondo, porque no solamente está el teniente coronel que capturaron, ni los elementos de tropa que más que seguro fueron cumpliendo la disposición, más que seguro, eso es un hecho. Les aseguro que si hubiesen capturado a los elementos de tropa ellos solos, custodiando, por supuesto con la disposición del señor oficial, no lo iba a creer nadie en el alto mando, porque imposible que el señor coronel, teniente coronel, dé una orden de esa, pero como lastimosamente le capturaron con las manos en la masa, ya no tuvieron nada más que hacer y definitivamente tuvieron que emitir un comunicado sobresuelto, sencillo nomás, no indicando nombres ni nada, pero cuando capturan al cabo, al sargento, al suboficial, sale hasta con nombres, apellidos, número de cédula, pero en este caso solamente un señor oficial y nada más. No, 4 elementos de las Fuerzas Armadas. Bien. Son casos que hay que tenerlos en la mira. Tenemos otro caso que no suena ni truena ya. ¿Qué pasó con la muerte de la señorita subteniente Ati, hija de un señor suboficial, tengo entendido, de apellido Ati, de la Fuerza Terrestre? ¿Qué pasó con las investigaciones? ¿Qué pasó? No salen nombres, no sale nada, no se manifiesta el comando conjunto, no se manifiesta nadie, pero de que hubo borracheras dentro de la brigada de selva número 19 Napo, allá en la provincia de Orellana, en el Coca para ser más exacto. ¿Qué pasaría? Las investigaciones están ahí, no se dice nada de nada. ¿Qué pasa con el caso del señor sargento Primero Bone, que fue sacado a rastras por orden de un comandante? ¿Qué pasó con el sargento Bone? No pasa nada, pero les aseguro, sin menospreciar nada ni nadie, porque sé que hay oficiales que son de buena categoría, excelentes elementos. No quiero decir con esto que el oficial sea regalón o botarata, como se dice vulgarmente. Dale nomás, anda, toma. No, eso no es ser buen oficial. Ser buen oficial es ser digno, pulcro, disciplinado. No machetear a la gente porque de pronto, justo cuando él pasa, está parado en alguna parte, anótalo, déjalo arrestado, porque todos tienen derecho a estar aunque sea un ratito parado. De esos conozco algunos
comentarios cuando estaban en la corbeta Esmeralda, si mal no recuerdo, había un señor oficial que llegó a vicealmirante, que cuando lo veían que pasaba por el área de babor, la gente corría para el otro lado, a estribor, para la gente que no entiende, de izquierda a derecha. Y así estén trabajando, porque ese señor de nada los veía y los dejaba sancionados. Tuve la oportunidad de trabajar con ese señor y conmigo fueron las peores situaciones porque yo no me presté para lo que él quería. Lastimosamente, pues, llegó a ese grado, no es porque se lo merecía, porque hasta tuvo un accidente marítimo, no sé cómo llegó, pero bueno, pero llegó. Bien, otras situaciones que se dan también. El caso del sargento Moreno. Violentaron los derechos humanos, porque el sargento tenía que viajar a los Estados Unidos acompañando a su hijo, que era una enfermedad que no era tratable aquí en Ecuador. El seguro de las Fuerzas Armadas, para nada. O sea, hubieron muchas cosas que violentaron los derechos humanos. Vuelvo y repito, en este caso del señor teniente coronel, porque lo cogieron, es que ya. Han habido muchos casos más. Otro más, captación de dinero por parte de un capitán, un teniente en la provincia de Manabí. Llegó a oídos del alto mando de esa época. Nada. No hicieron nada. En fin, tantas situaciones que se han dado dentro de la Armada, el famoso hombre araña que encontraron en los bloques, subiéndose en los bloques de tripulantes, un oficial, teniente de navío, si mal no recuerdo, no le hicieron nada. Entonces, ahí está la pequeña gran diferencia. Cuando se depuren las Fuerzas Armadas y salgan esos malos elementos, vuelvo y repito, un buen oficial, un buen tripulante, un buen elemento de tropa no es aquel que sirve para lavar carros, ese no es un buen tripulante. No es aquel que sirve para pasear, para hacerme las compras o para acompañarme. No, señor. Un buen tripulante, un buen elemento de tropa es aquel que cumpla a cabalidad con sus obligaciones militares. O a bordo, con lo que le ordenen, las situaciones que se den de trabajo a bordo. Pero más no, que acompañe por aquí, que lleve por acá, que sírvame de chofer aquí, que sírvame de chofer acá. No, señores. Eso no es ser un buen tripulante. Igualmente, un buen oficial tampoco no es aquel que le da permiso a cada rato. Y eso también los compañeros de tropa malinterpretan, porque a veces hay oficiales que son bien estrictos. Y son bien duros, porque lo saben que conocen que él es, que el elemento de tropa es medio desviadito por ahí en el sentido de trabajo. Peor aún, le van a dar permiso. Pero si ven un elemento de tropa que es un buen elemento, que es trabajador, colaborador, automáticamente ese señor, muy bien, sargento, vaya, autorizado. ¿Por qué? Porque saben que ese es un buen elemento. Pero hay otros que pasan solo sombreados, en casa, solo con permiso, y cuando medio les dicen, no, ese man es turro, ese teniente, ese capitán, es mala gente. Tampoco hay que catalogar así a las personas. La disciplina militar debe mantenerse, debe de seguir adelante como está escrito en los libros, como estaba, mejor dicho, porque ahorita ya se resquebrajó la disciplina. Debe de existir una nueva modalidad para el ingreso a las Fuerzas Armadas. Debe de tomarse nuevamente el registro de personal, realizar la DHP, la ISP, la verificación de datos personales para poder ingresar. Dentro de Fuerzas Armadas debe existir personal idóneo. Y no malinterpreten, porque eso hizo un expresidente, se metió a la gente en el bolsillo diciendo que los discriminaban. Nadie discriminaba a nadie. El asunto es que no cumplían con los requisitos establecidos, ser ecuatoriano, no tener esto, no tener esto, no tener esto, porque la Fuerza Armada no es escuela de perfeccionamiento de gente que tiene adicciones, ni borracheras, ni cosas que andan en palos pasos. Fuerza Armada debe entrar personas que estén netamente comprobados su idoneidad. Pero les engañaron, les dijeron que no, que les están marginando, que porque son pobres. Yo soy pobre.
Yo vivía en el campo cuando ingresé a las Fuerzas Armadas, en el monte, de Daule para adentro, como dicen en mi tierra, de Daule para adentro, que en esa época teníamos que salir en burro o esperar un carrito que pasaba uno diario. Era un camión de un señor que hacía el recorrido. Salimos nosotros, de allá me fui a vivir a Daule. De Daule, cuando yo viajé, tenía que salir a las 5 de la mañana para llegar a las 8 acá al Hospital Naval. En cambio ahora, pues la carretera ya está buena, en una hora ya están en el Hospital Naval. Nadie me discriminó porque era Montubio. Nadie me dijo en esa época, oye, tú eres Montubio, no puedes entrar. O el otro, tú eres negro. Porque tengo algunos compañeros que son negritos. Dentro del curso, sí habían unos 4 que le tenían bronca a los negritos, pero eran contados con los dedos a la mano, pero un compañero hasta lo hicieron llorar, pero el negro ahí se aguantó, mi compañero. Mi Nerfi, a propósito, un abrazo, Nerfi, a la distancia. Llegó a su oficial primero, mi compañero, él es del Chota. Se las aguantó porque hasta lo hicieron llorar, pero la gente, no te vayas, Nerfi, aguántate que esto es así mismo. Se aguantó el pana, el compañero, vea, su oficial primero. Nuevamente digo, Nerfi, un abrazo allá en tu tierra. Creo que te quedaste residiendo, se quedó residiendo en Quito. Pero eran contados los que eran racistas, los que eran discriminadores. Pero no en esa forma como le hicieron al pobre sargento Bone, pues que lo mandaron con los conscritos, bótalo, el negro se fue. Eso no es así, pues. Y ni siquiera se sancionan. Este tema lo hablaremos en un próximo video, porque hay mucho material, ahora que ya estoy recuperadito, hay mucho material para este tipo de situaciones. Esperemos que no se den más cosas dentro de Fuerzas Armadas y pueda ser una institución, como siempre se ha dicho, columna vertebral del país. Un abrazo para todos, muchas bendiciones.